Coriza es una enfermedad respiratoria bacteriana que es endémica en aves de postura comercial, porque es una bacteria que una vez que infecta a un animal queda persistentemente infectada, ¿no? Una vez que infecta la bacteria a un ave, le produce un cuadro clínico con unos signos respiratorios, hinchazón del seno infraorbitario, debilidad, depresión, y si está en producción le produce una caída de producción de huevos, ¿no? Severa. Y cuando usted lo trata, por ejemplo, que le trata con antibióticos, sana todos esos síntomas y esos signos, pero la bacteria permanece en el epitelio respiratorio del ave. Y entonces, si usted, ese lote de pollitas infectadas, está cerca de un plantel de pollos de engorde, o un plantel de pollitas de postura chicas que no tienen vacuna, se contaminan, siendo ellas aparentemente sanas. Entonces es una enfermedad endémica en aves de postura, porque en aves de postura el sistema es múltiple edad. Normalmente uno tiene aves de 20 semanas, uno tiene aves de 30 y 45 semanas y de 70 en una sola granja. Y antes era más común tener el levante, o sea, la pollita desde que llega, a la pollita, para prevenir este problema, se le vacuna con unas vacunas inactivadas. Pero esas vacunas se ponen cuando la ave está chiquita, por lo menos 2 vacunas entre las 6 y las 16 semanas, y a veces, o entre algunos ponen también antes de entrar en postura, pero para cuando uno le pone las vacunas, las pollitas tienes que mantenerlas fuera de animales adultos, porque las ponedoras adultas están. Entonces, uno de los problemas más importantes de coriza es la presentación de casos en ponedoras por esta múltiple edad, cuando tienes la gallina junto a la pollita que se levanta. Y entonces impacta mucho sobre la producción de huevos y entonces haciendo grandes pérdidas productivas al productor y obviamente a la industria en general. Es una enfermedad de bastante impacto en ponedoras. Ese prácticamente es endémica en todo plantel de postura. No hay un país que esté libre de coriza. Por lo mismo que es endémica y de que genera una infección persistente para toda la vida. Yo no conozco que haya, tal vez habrá, pero no conozco en los países del mundo, de Europa, de Asia o vamos a decir, de América, que haya, o Norte o Suramérica o Centroamérica, que no tengan coriza. O sea, coriza es una de las enfermedades endémicas en el mundo entero, porque por ese sistema de crianza de múltiple edad y por esa capacidad de la bacteria de no infectar por un periodo de tiempo y después desaparecer, sino permanecer en el tracto respiratorio, posibilitando la infección de cualquier animal pequeño que está sin inmunidad, que están cerca de estas aves, ¿no? Entonces es endémica en postura, esa es la verdad. Y en muchos países lo que hay es, como voy a decir México, por ejemplo, en el mismo Brasil, ahí la zona de Bastos es solo ponedoras, ¿no? Donde la crianza de aves está zonalizada. Ponedoras están en un solo sitio, porque las ponedoras no solo coriza, también laringotraqueitis igual es endémico en estos animales. Y si hay crianza de pollos de engorde, van a terminar infectados. En pollos jóvenes es difícil controlar porque se usa solo vacuna inactivada, es muy corta la vida del pollo como para poder inducir una inmunidad que las proteja si hubiera una infección. Entonces los pollos no deberían estar cerca de la crianza de pollos, o sea, lo que comemos como carne, de la crianza de aves que son dedicadas a la producción de huevos. Pero lamentablemente tenemos ese tipo de vamos a decir, de crianza en muchos países, como en el Perú también y en muchos otros sitios, donde tenemos ponedoras mezcladas con pollos. Pero el problema es de postura, es un problema de postura, pero con vacunación, buenas prácticas de vacunación, buenas prácticas de manejo, el impacto es mucho menor, es mínimo. Sí, es que eso es lo que se pretende con este tipo de cursos. Es que hay otras enfermedades que te causan también signos en la cara, porque el signo de la coriza es hinchazón del seno infraorbitario. Hay otro problema que se llama síndrome de cabeza hinchada, que hincha debajo de la piel, celulitis debajo de la piel de toda la cabeza. Después hay otro problema que se llama viruela, que también es un problema en países tropicales como ese Perú, en climas tropicales, que es transmitida por el mosquito y pican en el ojo, pican, vamos a decir, en cualquier parte, en la cresta, qué sé yo. Y hay un tipo de viruela que es mixta, que no solamente es en la piel, sino que causa lo mismo de lesiones internas a nivel
de los senos infraorbitarios, de los senos, y hincha también no tanto el seno, sino el ojo, pero empieza a hinchar la cara que confunde. Entonces, efectivamente hay enfermedades que confunden. También pueden haber otras más que puedan confundir, porque a veces hay infecciones mixtas encima, no solamente que se confunde. A veces tienes coriza y sobre todo micoplasma. Las aves que tienen micoplasma son muy propensas a tener coriza. Por eso es muy importante saber si el lote tiene micoplasma o no cuando uno cría aves de postura. Porque si tiene micoplasma, tienes que controlar el micoplasma para no tener tanto problema de coriza infecciosa. Sí. El cuadro clínico es bastante característico, pero cuando hay coinfecciones ya no es solo la coriza, entonces como que confunde y también tienes que hacer más pruebas para detectar están muy de moda las coinfecciones además en la avicultura, sobre todo las respiratorias, tanto en pollo de engorde como en reproductoras efectivas y en ponedoras. Y entonces ahí es donde vienen las confusiones y la necesidad de hacer pruebas más adicionales, porque la coriza sola es muy fácil de comprobar el cuadro de coriza, porque uno hace el cultivo en medios de agar sangre, ¿no? Y el cultivo tal como sale inmediatamente al día siguiente, tú tienes la confirmación. Lo que no tienes confirmación, el problema que hay es que hay una variación antigénica entre cepas de coriza. Y tenemos hasta 14 serovariedades, 3, en realidad A, B y C, que son serotipos, pero dentro de esos tenemos subserotipos, que son serovares. Entonces, y la inmunidad que producen es específica para cada serovar. Lo difícil es determinar la serovariedad. El confirmar el diagnóstico de coriza con el cuadro clínico y el cultivo es muy fácil, pero lo difícil es tener el serovar. ¿Por qué es tan importante tener ese dato? Porque dependiendo de eso vas a usar la vacuna adecuada, ¿no? Y entonces ahí viene, por eso en coriza, como hay a veces complicaciones para poder determinar el serovar, está de moda la autovacuna. La autovacuna logras aislar la cepa que está causando problemas en tu región, en tu localidad, y esa la envías al laboratorio para que te haga la vacuna inactivada. Y esas vacunas son las más perfectas, porque ya el serovar que está causando es el mismo de la vacuna, ¿no? Que esto es lo que hoy día también se ha hablado.